Buenas tardes. Damos comienzo a la séptima sesión del quinto ciclo de narrativa del siglo XXI, que en este caso corresponderá al análisis de la novela de Alana Portero titulada La mala costumbre. Como comentábamos hace 2 semanas, estamos en ese pequeño grupo de autores nacidos en el año 78, tanto Manuel Javois, como indicábamos, como la siguiente autora, Elvira Navarro, con las voces de Adriana, pues pertenecen a la misma quinta, ¿no? Bueno, puede ser indicativo, ¿no?, de un año bueno para la narrativa española. Se va a ocupar del análisis de la mala costumbre Irene Maestro, que es alumna del grado de estudios hispánicos, que se encuentra ahora mismo cursando su tercer año de grado, pero como estudiante Erasmus en la Universidad de Padua. Así que, Irene, cuando quieras, pues tienes la palabra. Te agradecemos la propuesta de esta novela, que quien la haya leído, bueno, pues habrá visto que está erizada de cuestiones que pueden dar luego lugar a un debate muy interesante. Así que, Irene, cuando quieras puedes empezar. Gracias. Nada, gracias a usted, Fernando, por estar aquí otro año más. Y bueno, vamos a empezar con pues dedicarle un pequeño espacio a su autora, porque nos servirá un poquito a la hora de plantearnos una gran pregunta que veremos más adelante. Alana nació en Madrid, en el barrio de San Blas, en 1978. Estudió Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y se especializó en Historia Medieval. Es cofundadora de la compañía de teatro Estriga y escribe para las revistas de Agente Provocador, El Diario.es, El Salto, S Moda y Vogue España. Y también he querido incluir, porque me ha parecido muy curioso, que es la primera vez que haya visto yo en autores y autoras que usen la plataforma de mecenazgo Patreon para publicar artículos o hablar un poco con su comunidad. Y bueno, para quien no sepa qué es Patreon, es, como he dicho, una plataforma de mecenazgo donde una persona, en este caso Alana, crea su comunidad y escribe, en este caso, pues partes del libro me ha parecido ver también. Y las personas podemos pertenecer, ser parte de esa comunidad que ha creado a cambio de pagar pues una cantidad que en este caso es de 3 euros al mes o algo así. Y bueno, pues me había parecido interesante y por eso lo he traído también. Bueno, como no quiero un poco etiquetar cómo es Alana, he dejado que se describa ella misma y nos dice que es una mujer trans de 43 años, en este caso ahora tiene 46, medievalista de izquierda, capaz de bailar hasta la música del telediario, lectora y escritora compulsiva, ecléctica y ansiosa. Entre sus obras podemos ver que en 2008 publicó Música silenciosa en el género de teatro y como poesía en 2010 Fantasmas, en 2011 Irredento, en 2014 La próxima tormenta, que no he podido incluir en la presentación porque no he encontrado fotografías, y en 2017 La habitación de las ahogadas. Todas estas publicaciones me di cuenta de que las había realizado con su necrónimo, es decir, con el nombre que le han dado al nacer su familia, sus padres, que es el de Alex Portero Ortigosa. Y en 2023 publica La mala costumbre, que es su primera novela. Y ya por primera vez firma con su nombre, con Alana S. Portero. La novela ha recibido varios premios, como el premio Todos tus libros Javier Morote como autora revelación, el premio Cálamo 2023 a Mejor Libro del Año, a Mejor Libro del Año, el premio Open Bank de Literatura por Vanity Fair como Mejor Obra de Ficción en Lengua Española de 2023 y también le han dado el reconocimiento Arcoiris del Ministerio de Igualdad por dar visibilidad a las mujeres trans y en todo su trabajo y muy específicamente en su novela La mala costumbre. Una vez terminada con la presentación de la autora, es inevitable lanzar la pregunta de si esta novela se trata o no de una autoficción, porque veremos que tanto la narradora y la autora tienen varias cosas en común. Ambas nacieron y crecieron en San Blas, estudiaron historia, bueno, lo iremos viendo más adelante, porque tampoco me quiero entretener mucho aquí, ya que al final del PowerPoint volveremos a esta pregunta,
que la vamos a resolver y entonces pues simplemente la anuncio para luego después tenerla en cuenta. Una de las cosas de las que podemos hablar puede ser la de el nombre de la narradora protagonista, porque es una novela en primera persona, y el nombre de la narradora parece que al principio pues se nos quiere ocultar o al menos se hace de rogar porque no termina de aparecer hasta páginas avanzadas. Sabemos que la narradora es una chica trans, al nacer era de género masculino, pero su identidad de género es femenina y eso ella lo sabe desde que es muy pequeñita. Esta es, por así decir, un resumen de su lucha interna porque no es fácil mostrarse como una es en realidad en un mundo rodeado de personas que actúan con violencia hacia ese colectivo. Y bueno, la narradora dice que cuando era pequeña llevaba un parche en el ojo y que tartamudeaba de vez en cuando. Entonces, en las primeras páginas, cuando la protagonista le pregunta a la vecina, a la peluca, sobre su nombre, nos revela la primera letra del suyo. Esperaba un nombre misterioso como de anciana romana o hechicera de cuento, un Grimelda, un Morgana, un Salustia, no sé, una palabra de 3 sílabas con sonidos dentales y guturales de las que crujen en la boca. Me llamo María, el nombre de la peluca. Al menos tenía 3 sílabas. Yo me llamo A. Y no es hasta que conoce a Jay, como he dicho, cuando se nos revela su nombre, o por lo menos nos dice cómo se llama, pero el nombre que le han puesto sus padres y que, repito, con el que actual no se debería de identificar. Soy como mi vecina Margarita, soy como Sarita, la amiga de Antonio, soy como Mary, sobre todo como Mary. Vivo entre dos mundos sin que nadie me espere en ninguno de los dos. Pero no tengo el valor que ellas han tenido, Jay. Voy a ser toda la vida esto que se ve. Alejandro, Alex per siempre. Y nadie puede salvarme. Es muy duro para la narradora pensarlo así, que el nombre que le han dado, el de Alejandro, el de Alex, es el que las demás personas conocen y que va a tener siempre porque no va a ser capaz de contarle al mundo quién es ella en realidad. Y a esto voy a repetir mucho la palabra tierna en la presentación, pero es un momento de esos que me parecieron muy bonitos porque Jay le contesta, nunca más te llamaré Alex, para mí, si quieres tú, te llamo siempre, solo siempre. De hecho, la narradora como Alana comparten el necrónimo de Alex, como hemos visto antes, y aquí vemos que es el mismo. La edad es otro de los factores que podemos hablar, aunque quizás no sea el más importante, siempre hay que tener en cuenta que como dice en la página 12, aún no había cumplido los 6 años, mi vecino en Fren apareció muerto en la calle medio desnudo delante de mi puerta. Yo no había cumplido los 6 años, llevaba un parche en el ojo y tartamudeaba. Y pues esto de una forma nos puede llegar a hacer comprender que la historia de su vida, la que estamos leyendo, empieza cuando aún no tiene 6 años y refleja un poco la sociedad del barrio de San Blas, de lo que puede significar no solamente la lucha interna que tiene la protagonista de ser trans, una chica trans, sino también de estar en un barrio donde tu vecino acaba de aparecer muerto delante de la puerta de la casa. Y además, por otro lado, está esa lucha de la propia protagonista. El baño seguía siendo mi reino privado. Allí improvisaba maquillajes veloces, cada vez más precisos, y ponía en marcha lo aprendido, observando a las mujeres de mi vida. La tristeza era cada vez más honda, la disforia, que ni siquiera sabía que se llamaba así, ocupaba tanto espacio mental y tanto desagrado físico ya con 9 malditos años, que casi no dejaba lugar para nada más. Y al final es tener en cuenta un poco que es muy pequeña y estas situaciones no deberían de ser normales para alguien tan pequeño ni tampoco mayor, pero especialmente para los niños, las niñas, porque siento que no se les está dejando disfrutar de esa infancia y no debe nadie, ni siquiera una persona pequeña, debería de estar ocupada, como dice, por una tristeza cada vez más honda, ni mucho menos tampoco tener un desagrado físico y mental. Así un poco para resumir el cuadro de las edades, que no sé si se llega a ver bien, pero la narradora empieza con 5 años, casi 6, y va creciendo a medida que transcurre la novela. De El ángel caído hasta Ráfagas brillantes tiene 5 años,
de las chicas hasta el mismo bosque nos habla de que tiene 9, de Jay hasta profecía autocumplida tiene 14 años y a partir de Nocturno hasta un reencuentro tiene 12. En asterisco se nos habla de un salto de 13 años desencadenado por un evento del que ahora hablaremos, pero en La piel fría, es decir, en el capítulo siguiente, se nos menciona que en el año 2000 se deshizo de su ropa femenina, es decir, ha habido un salto temporal de 13 años en la página 211, pero automáticamente después se nos habla del año 2000, donde debería de tener como unos 21, 22 años, y ya desde Volver hasta el final ya sí que sí aparece, tiene 34 años. Ese episodio que nos lleva al salto temporal de 13 años lo podríamos empezar cuando la protagonista conoce al personaje de Marra en el capítulo de Marrano. Se nos presenta a este personaje mientras pues están viendo un partido de fútbol en el Santiago Bernabéu. Este chico que aparentemente parecía callado y misterioso, cuando apoya obviamente al Real Madrid, pues cuando uno de los jugadores negros del Real Madrid pierde el balón al chutar a puerta o cualquier cosa, actúa de una forma bastante lamentable porque les empieza a insultar, les dice de todo, y ahí es cuando pues vemos un poco cómo es esta persona de verdad. El único de todos ellos, que era más o menos mi amigo, parecía divertirse aún más que los demás. ¿Cómo te pasas, Marra?, le dijo cómplice, poniéndole una mano en el hombro tras una andanada especialmente violenta de insultos. Ambos se echaron a reír. He destacado el cómo te pasas, Marra, porque lo volvemos a ver casi al final, en un reencuentro. La narradora y Marra se vuelven a encontrar, pero en este caso el objeto de burla de Marra no son los jugadores negros del Real Madrid, sino que es la propia narradora. Sick Heil, puta, un lametón caliente en la mejilla, un golpe en la mandíbula, después la oscuridad. ¿Cómo te pasas, Marra? Y nada más. Sería, como he dicho, la segunda vez que leemos ¿cómo te pasas, Marra? Como vemos, pues de aquí podemos sacar que Marra no es solamente un racista, sino que también es un transfobo. No solamente insulta, sino que también actúa con violencia, y pues voy a decir que después de ese Sieg Heil podemos definirle también como un poco neonazi, porque no solamente rechaza a los diferentes colectivos, sino que acudir con violencia y actuar contra ellos es de una persona bastante mala. Y como he dicho, este es el detonante de ese transcurso de 13 años en los que la protagonista abandona San Blas y se vuelve a encerrar en el armario. De hecho, creo que llega a decir como que la puerta del armario sonó como el de una tumba o algo así. Y pues después de esto, también el libro nos habla de la transexualidad, pero sobre todo del autodescubrimiento, de poder encontrar un sitio en el mundo, pero también de encontrar un sitio en ti mismo. Y es la historia del crecimiento de la protagonista en el San Blas de los años 80, lleno de heroína, pero también de referentes trans para nuestra narradora. Uno de estos referentes es Margarita, pero lo interesante de aquí no es cómo percibe la protagonista la sociedad, sino, no es interesante cómo la protagonista percibe la sociedad, o sea, es más, lo interesante de aquí, es cómo percibe la sociedad al colectivo trans y cómo un padre es capaz de explicárselo a sus hijos, más que cómo la protagonista lo está percibiendo. Margarita era trans, claro que lo supe muy pronto, me lo explicó mi padre con palabras amables pero bruscas, sin pretender hacer daño o insultar, cosa que me reconfortó en algún rincón sensible del corazón y que supe apreciar mucho más tarde. En este caso está muy bien porque parece que el padre quiere normalizarlo, pero como vemos, no todo el mundo lo hace así. De hecho, la narradora nos cuenta que lo que a ella más le aterra es cómo la sociedad ve a las personas trans y por qué algo tan bello como lo son ellas, ese colectivo, era objeto del desprecio de otras personas. Yo trataba de encontrar en alguna parte un lenguaje de orgullo y de fuerza para poder explicarme de una maldita vez, pero no lo lograba por más que buscase.
De niña no me daba miedo pensar en ser así ni fantasear con ello. Me aterraba la reacción de los demás viendo cómo se expresaban sobre algo tan bello. El desprecio con el que lo hacían, la repugnancia que parecía causarles. Fueron esas conversaciones ajenas las que se supone que una no está escuchando, las que me convencieron de que era un ser torcido que debía ocultarse. Esos seres torcidos son... La palabra torcido es una palabra muy común en el vocabulario queer y al final la obra se mueve todo el rato entre esa delgada línea de la protagonista de abrazarse y quererse tal como es decir, una chica, o desistir y dejarse vencer. Por eso muchas veces tenemos fragmentos muy pesimistas como el siguiente, en los que dan ganas de darle un abrazo y decirle que todo va a salir bien, no te preocupes. Me pasaba el día imaginando, pero no era capaz de proyectar mi propia imagen en el futuro como si lo que era, quién era, estuviese condenado a una infancia perpetua jugando al escondite de la existencia. Hubo otros fragmentos en los que, a pesar de tener mucho miedo, el futuro será una cosa mejor. Era extraño tener tanto miedo, percibir la vida tan oscura, percibirse tan desfigurada y al mismo tiempo ser consciente de que, vista desde los ojos adecuados, yo misma agarrando la mano de mi primer amante, era la promesa de un futuro mejor. A mí los fragmentos en los que aparece Jay me parecen muy tiernos. Entonces, este fue un momento en el que le intenta explicarle a Jay cómo se sentía y es que me da muchísima rabia que alguien tan joven tenga que pasar por estas cosas. Por eso, como hemos visto antes, cuando Jay lo normaliza y le dice que para él será solo siempre y no Alex, pues me parece todo muy tierno. Acostumbraba a encomendarme a los recortes, afiches y pósteres que atesoraba como si fuesen estampas de santas que me cuidaban. En italiano dice «Io non sono né carne né pesce, io sono Mary, Mary per sempre». Yo no soy ni carne ni pescado, yo soy Mary, Mary para siempre. Nunca he podido pronunciar esa frase en voz alta sin llorar. Soy como Mary, sobre todo como Mary. Vivo entre dos mundos sin que nadie me espere en ninguno de los dos. No, ese vivo entre dos mundos sin que nadie me espere en ninguno de los dos, pues, pega muy fuerte. Y para alguien como yo, que no tenía ni idea de la batalla que tienen estas personas trans, ni siquiera tampoco de lo que pasaba en San Blas, porque yo no soy de Madrid, ni mis padres tampoco conocían de primera mano estas situaciones, pues este libro nos enseña muchísimas cosas y se aprende un montón. De nuevo aquí otra vez en este fragmento podemos encontrar esa situación de luces y sombras. La narradora en un punto de la historia decide ser ella misma, se abraza, se arma de valor y sale a la calle vestida y pintada sin ambigüedades. Y claro, yo aquí cuando lo leí solo pude decir olé y sentirme orgullosa de lo que ella había conseguido, porque nos ha demostrado que, aunque no es fácil, lo ha logrado. La primera vez que pisé la calle vestida y maquillada sin ambigüedades, la primera vez que me presenté del todo como una mujer en público, sin vías de escape estéticas que pudieran usarse para justificar mi aspecto como una masculinidad femenina. Fue un momento de poder en el que no hubo inercia ni miedo que pudiera frenarme. Luego sigue y nos relata que antes de salir a la calle el proceso de vestirse y maquillarse era como un ritual. El ritual que implicó vestirse, maquillarse y presentarse al mundo fue una suerte de transustanciación, el paso de una vida fantasmal a la corporeidad. Cuando ella se escondía en ella, pretendiendo una masculinidad impostada, era como un fantasma, no tenía un cuerpo porque el cuerpo que habitaba no era el suyo, no se correspondía con ella, ni mucho menos con lo que ella sentía, mientras que poder maquillarse, ponerse la ropa que de verdad quiere y que sí le representa, hace que de una forma le devuelva el cuerpo. Y bueno, terminando con el bloque de antes, he traído también la intertextualidad, que es que otra característica de la mala costumbre es la cantidad de referencias a la cultura pop, a la mitología, a la literatura, al mundo medieval, en fin, hay muchísimas y es verdaderamente impresionante. Y recordemos que al final Alana es medievalista, por lo que tampoco me sorprende que haya tantas, pero bueno, he hecho estos 4 bloques simplemente para hacernos una idea de por dónde van los tiros y hablaremos de otras pocas, pero
hay un montón, de verdad. Un espacio al que la narradora acude muchísimo es al del bosque y al de las ninfas. Suele usar el bosque como un espacio de su realidad y ahí cada uno sería una especie distinta de su realidad de comunidad LGTB. Por ejemplo, las mujeres serían ninfas a veces, si me quedaba a mano les tocaba el pelo a algunas de aquellas extrañas cuando se sentaban delante de mí y de mi madre en el transporte público. Enrollaba alrededor de mi dedo índice algún mechón que se les escapaba, como haciendo un tirabuzón. A mí me parecía un gesto lacónico de cuento de Nereidas que se peinan unas a otras. En el siguiente fragmento, por ejemplo, habla de lo raro que le parecía que Margarita y ella perteneciesen al mismo bosque, porque Margarita es la vecina trans del barrio de San Blas. Y claro, a la protagonista pues no le parecía bien que ambas perteneciesen al mismo bosque cuando Margarita sí se había atrevido a mostrarse como era y la protagonista todavía no lo había hecho. Me negaba que fuésemos criaturas del mismo bosque, a pesar de no hacer otra cosa que observarla escondida detrás de cada pliegue de nuestro barrio de alquitrán y ladrillo como un duende enamorado. O aquí, en el siguiente fragmento, en el de abajo, habla de Antonio, el propietario de la cafetería de Chueca, y de cómo éste conocía a dónde iban a parar las personas del colectivo, de ese bosque. Él mejor que nadie conocería las peregrinaciones a ninguna parte que podían llegar a ser las citas entre maricas, bolleras y otros habitantes de nuestro bosque. También se nos habla de la diosa Cibeles y de cómo, siendo diosa, así decirlo, representante de la madre tierra, a lo que madre tierra, como a lo que la narradora también entiende como aquellos que pertenecen a su bosque, se convierte, por desgracia, del fútbol en un símbolo de hombre heterosexual, porque allí es donde van los aficionados del Real Madrid, cuando el Real Madrid gana un partido, pues a celebrarlo a Cibeles. Y nos dice así: la idea de que la diosa por la que en la noche de los tiempos bailaron y sangraron los coribantes en las faldas del Dindymon, mi reina, la que observaba desde la piedra triste el camino de vuelta de mis propios misterios, fuese el centro de celebración de una romería de hombres sin danza, me horrorizaba. Cibeles era la custodia de los emasculados, los hermafroditas y los eunucos, la madre de los que renunciaban a la masculinidad grotesca y abrazaban la fiereza de las mujeres. También se nos habla de Calipso, que era la ninfa que retuvo a Odiseo en su isla durante varios años. Y aquí aparece como la chica que se le acerca a la protagonista en su disfraz de hombre cuando estaba en una discoteca con su hermano, porque en este momento la protagonista no se muestra todavía cómo es. Estrella era Calipso y yo tenía miedo de ser Odiseo y que sus caderas fuesen la entrada a una vida eterna como hombre. Esa entrada a la vida eterna como hombre se refiere a que, claro, en ese momento la protagonista, como he dicho, no se podía mostrar como una mujer, como lo que sí se sentía. Su exterior era, sin embargo, visto como el de un hombre, por eso está Calipso, esta estrella, se le acerca. Y claro, acceder a acostarse con Estrella hubiera supuesto su final como chica trans. También aparecen Medusa y las Moiras. La protagonista conoce a 3 mujeres trans: Eugenia la Moraíta, Raquel la Cartier y Paula la Chinchilla. Eugenia la Moraíta era Medusa, hablaba mucho para sí misma y en voz baja. Este debía de ser rasgo de hechiceras. Y luego después dice: si Eugenia solas era Medusa, las 3 juntas eran las Moiras. Adoraba verlas tejer su hilo del destino, tan fuertes, tan graciosas, tan sabias. Al final las Moiras son las personificaciones del destino, que además aparecen con ese hilo de la vida que van tejiendo. Y ya terminamos su mitología clásica, y es que también se hacen algunas comparaciones con personajes de leyendas medievales, en este caso con los 3 hijos de Aurelio. Aurelio es el vecino que abusa de sus hijos, especialmente de Gema, y para la protagonista sería Lady Godiva.
El fragmento en el que nos lo dice sería el siguiente. Para mí, que leía compulsivamente cuentos, mitos y leyendas, Gema por su soledad, su melena larga y roja, el silencio a su alrededor y su indefensión, era Lady Godiva. Yo no conocía quién era Lady Godiva, entonces si alguien tampoco sabe quién es, lo explico porque la leyenda nos cuenta que Leofric, el marido de Lady Godiva y conde de Chester, de Mercia y señor de Coventry, subió los impuestos. Su mujer le pidió que los bajase. Su mujer, Lady Godiva, Leofric aceptó con la condición de que ella recorriese Coventry desnuda y a caballo. Lady Godiva accedió, pero antes de eso acordó con sus vecinos que cuando pasase desnuda con el caballo se encerrasen en sus casas y no la mirasen. Claro. Todos los vecinos cumplieron, salvo, bueno, todo termina bien, pero siempre hay un pero, el de Tom el Mirón, que sí que miró y se quedó ciego. Y entonces Leofric, al ver que su mujer había cumplido, pues bajó los impuestos. El otro de los hijos es Saúl, que sería el hijo mediano. Él era Oberón, el rey de las hadas. Él era Oberón, por sus ojos de duende malo, por los brillos de sus túnicas, por su cabello largo y cardado, por su sonrisa ambigua y por sus labios siempre pintados de colores preciosos. Supuse que al rey de las hadas no le hacía falta equipaje allá donde fuese, porque en un momento Saúl abandona la casa sin hacer ruido, ya que, como he dicho, su padre también le pegaba y además en el barrio se le conocía como, le llamaban maricón, entonces por eso Saúl se va de casa, pero aún así para la protagonista Saúl era eso, era Oberón, era el rey de las hadas. E incluso se nos llega a decir que a veces ella quería ser como él. La hermana pequeña sería Juana de Arco, y además Laura es la que le pinta las uñas a la protagonista, y Juana de Arco con 16 años, los años que tiene Laura, participó en el cerco de Orleans de 1428. La vibración de los muros no podía obviarse y pensé en Laura, la hermana pequeña de la familia, que era Juana de Arco, por su bob cortito con flequillo recto y su disposición a dar batalla al mismo infierno. Y claro, tenemos los tres hijos, pero también tenemos al padre, que en este caso es Barba Azul, el protagonista del cuento de Charles Perrault. Aurelio, el padre, se nos describe de la siguiente manera. Esa ventana era la única de la que Gema disponía en la habitación en la que su padre le tenía encerrada. Superaba los 25 años y no había visto más mundo que ese hueco minúsculo con vistas a ninguna parte. Si lo vio alguna vez, dejó de estar en él tan pronto que no lo recordaba. En cuanto a su padre Aurelio, calibró que era apta para dar satisfacción a sus hediondas crueldades sexuales. Y el libro nos habla de transexualidad, pero también lo hace de la sociedad de San Blas. Entonces, de este abuso que Aurelio ejerce sobre sus propios hijos, lo compara con Barba Azul, porque es el título del capítulo. La historia de Barba Azul es, le pidió matrimonio a una chica, la chica ante la desaparición de sus anteriores, porque habían desaparecido las mujeres de Barba Azul, entonces Barba Azul le pide matrimonio a una chica. Y un día anuncia Barba Azul que debe irse de viaje y ausentarse por un periodo de tiempo. Entonces le da a su nueva mujer las llaves de la casa pidiéndole que no abra la puerta de una habitación concreta, no abra esta puerta. Cuando se marcha, la mujer decide abrir la puerta y se encuentra con lo siguiente. Al principio no vio nada porque las cortinas estaban cerradas, pero al cabo de unos instantes empezó a ver que el suelo estaba completamente cubierto de sangre coagulada y que la sangre se reflejaba en los cuerpos de varias mujeres muertas sujetadas a las paredes. Eran las jóvenes a las que Barba Azul había desposado y que había degollado una tras otra. Un poco brutal todo. El libro comienza con esa visión de San Blas. Me acabo de ir yo ahora mismo. Bueno, comienza con esa visión de San Blas, con la heroína en las calles, donde las agujas de los jóvenes simbolizan las flechas clavadas en el cuerpo de San Sebastián, patrón de los atletas y también de las plagas. Adolescentes con la piel gris a los que les faltaban dientes, que olían a amoníaco y a orina. Flanqueaban con sus escorzos la salida del metro de San Blas en la calle Amposta y las praderitas del Parque El Paraíso como Cristos de Manteña,
cubiertos de agujas como San Sebastián. Y hago un breve paréntesis aquí porque no estoy hablando de las fotos que he ido poniendo, pero esta que sí que, así un poco más elaborada, es de la misma ilustradora que el libro, de Roberta Marrero, cuyo poema aparece al comienzo del libro, el de un recuerdo cuando vivir era un peligro, pero nos sentíamos vivas. Entonces me parecía oportuno comentarlo. También aparecen las piedades, las madres de esos hijos drogadictos son presentadas, pero no como piedades, sino como todo lo contrario, que cogen a sus hijos en brazos muy elegantemente. Ellas no son así. Las madres de mi barrio no abrazaban a sus hijos como las vírgenes en las piedades renacentistas, lo hacían volcadas sobre los cuerpos, a gritos, despeinadas, con los ojos hinchados y babeando, cubriendo sus criaturas como podían, arropándoles hasta dejarse la voz en la cera, clavándoles las uñas en la carne, yéndose con ellos de alguna manera. Y su madre también se nos compara con esa incorrupción de las santas. Mi madre olía a colonia de bebé y a crema hidratante, a pesar de fumar como si tuviera un hijo en la cárcel. Siempre parecía que acabara de salir de la ducha, como las santas que desafían la putrefacción oliendo a flores después de muertas. También aparece la figura de Pentecostés, pensar en la posibilidad de que me flotase sobre la cabeza una llamita como la que había visto en los apóstoles en la Biblia ilustrada, pero que solo fuese perceptible para maricones, bolleras, putas y travestis. Era lo que me faltaba para obsesionarme. Y además de estas referencias a los santos, también a estas referencias a las piedades y estas cositas, también tenemos muchos santos, en este caso el de Gemma Galvani, que, bueno, pues en el siguiente fragmento podemos ver cómo los vecinos de San Blas, en este caso el vendedor del estanco, trata a Margarita, esta mujer trans. Quiero decir que si de por sí San Blas es un barrio obrero que pertenece a la periferia de Madrid, las trans de San Blas son la periferia de esta periferia, y ya si seguimos más, por ser mujer también serías periferia de esa periferia. Entonces, claro, la del estanco es una situación que a mí me dio muchísima rabia porque se nos describe todo el rato a Margarita como una persona muy amable y no es justo el trato que está recibiendo por parte del señor del estanco. Margarita entraba, pedía su marca y siempre le decían que no quedaban, aunque tuviesen una torre de cajetillas perfectamente visibles detrás de la mampara. Se aseguraban de hacerlo cuando no hubiese nadie para poder negarlo afectadísimos, cruzando las manos sobre el pecho como Santa Gemma Galvani. Y, bueno, aprovechando que estoy haciendo el Erasmus en Padua, me hacía muchísima ilusión traer a El Santo, que es como aquí se conoce, porque en un momento en el que nuestra protagonista va con Jay a una cafetería en Chueca, se nos presenta a Antonio, su dueño, y San Antonio de Padua aparece en el momento en el que la protagonista le pregunta a Antonio por las fotos que hay en el local. ¿Sabéis las señoras mayores que cuando se levantan le dan besos a las fotos de sus maridos muertos y a las estampitas de San Antonio de Padua? Pues yo igual, pero con este atajo de maricones. Y unas páginas más adelante se nos cuenta que Jay y Antonio se abrazan y se nos dice que aquella escena parecía la de un descendimiento donde Jay es Jesús y Antonio el apóstol. Aquella imagen de Jay dejándose casi acunar por Antonio fue un relámpago de fe y belleza trágica ante mis ojos. No pude evitar ver en ello un descendimiento, el cuidado de un apóstol sobre el cuerpo yerto de Jesús. Y sí, se nos cuenta que Antonio y Jay sería como la imagen de un descendimiento, pero es que a mí me da la sensación de que, además de que están compartiendo el nombre, el de Antonio y San Antonio, pues San Antonio siempre aparece con el niño Jesús en brazos y la imagen que transmite es tan tierna que me convencería más que Antonio fuese San Antonio que esa imagen, la de Antonio abrazando a Jay, fuese un descendimiento.
Ya he dicho que, bueno, creo que el discurso transexual es solamente una parte del libro. Otra parte importante es la relativa a la clase social y a cómo es vivir en ese barrio obrero, como se dice al principio, con nombres de santo, pero dejado de la mano de Dios, donde se nos cuenta la historia de las mujeres, de su trabajo, lo que tienen que hacer, como la de Jimena, la madre de la protagonista, o la de las mujeres trans, especialmente la de ellas, como la de Margarita. De su madre dice lo siguiente: aún no había cumplido los 40, pero la piel de su rostro aparentaba apenas 30. Costaba creer que una mujer que desde los 12 años no había conocido otra cosa que jornadas de trabajo inhumanas y mala alimentación conservase un aspecto tan airoso. Siempre se nos habla del trabajo de las mujeres, de las condiciones en las que lo hacen. Margarita, de hecho, la vida de Margarita es la siguiente. Margarita estaba dedicada en cuerpo y alma a su madre, que era mayor y dependía completamente de ella. Cada día le ponía la inyección de insulina a la señora Reme, su vecina de enfrente. También le hacía alguna friega con alcohol de romero o con vinagre, cuando no había romero, a Mamerta la coscorrona, otra vecina que no podía moverse por haber desarrollado artrosis. Y pues Margarita se nos cuenta cómo siempre ella está pendiente de su madre, de sus vecinas, cómo lo da todo por ellas, por cuidarlas, que además trabaja fregando, y de cómo, a pesar de todo el empeño de ese sin parar de hacer cosas por las vecinas y de trabajar, luego no tiene a nadie que cuide de ella. No le queda a nadie en el edificio, está muy sola. Y no tiene pensión, claro, o una muy baja, pregunté. ¿Qué pensión va a tener? Si entre los años de puta y los años fregando en dinero B habrá cotizado media hora, cobrará 200 o 300 euros como mucho. Esa visión de San Blas que a mí me choca muchísimo porque yo, claro, no estoy acostumbrada a que me cuenten este tipo de historias. Y también se nos habla del ejemplo de Mamerta, una de las vecinas que cuida a Margarita. Mamerta había desarrollado artrosis y casi no se podía mover. Había dedicado toda su vida al trabajo. Decían que toda la vida se había obstinado en desempeñar trabajos físicamente muy exigentes, propios de hombres. Añadían porque ganaba más y porque podía con ello. Y ni las mujeres como Mamerta se libraban de los comentarios de la sociedad por realizar trabajos propios de hombres, ni tampoco se libraban de ellos artistas trans como lo son Sylvester, Bibi, Amanda Tulacosi o Chris Miró, que a pesar, como nos las describe, todas parecían criaturas de otro mundo, perladas, inmensas y fascinantes. La piel de Bibi era suave, el rostro de Amanda era anguloso y perfecto. Sylvester brillaba como si estuviese hecha de cristal, y Tula y Chris eran tan bonitas que dolía un poco contemplarlas. Ninguna de ellas se libraba de los comentarios insultantes. Eran mujeres incontestables. Les tenían tanto miedo por ser tan atrayentes que enseguida se decía en voz alta y clara que eran hombres, como si al hacerlo se exorcizase el demonio del deseo a quien lo decía. De nuevo vemos una vez más el odio y los insultos que reciben las personas del colectivo trans, un odio impulsado, a mi parecer, por la envidia de la belleza de estas artistas, porque como hemos visto eran bellísimas. Y otra artista que es símbolo, no solamente para la protagonista, sino también para toda la comunidad LGTB, es la de Madonna, que la artista para la protagonista sirve de referente, es tan referente que lleva recortables consigo como si fuesen las estampitas de los santos que hemos visto antes, estas que llevan las abuelas en los bolsos. Desde que fui capaz de estructurar pensamientos y quise contarle que yo no era enteramente yo, que estaba confusa y que estaba sufriendo, que lo de bailar canciones de Irene Cara o la obsesión con Madonna siempre habían sido señales luminosas en la oscuridad e importaban más allá de su aparente frivolidad. Despedí el velcro que la cerraba y busqué en el compartimento en el que estaba el abono de transporte. Lo saqué y le di la vuelta. La parte de atrás del documento era un collage de fotos de Madonna y Lily Monsters.
Madonna siempre va a estar ahí. Y como he dicho, tanto para ella como para las personas del colectivo. Otros artistas referentes, bueno, simplemente por mencionar algunos, porque hay un montón, son los cantantes David Bowie, Boy George, que es el vocalista de Culture Club, si no me equivoco, y Pete Burns, que es el de Dead or Alive. Y los tres, bueno, se caracterizan así en la cultura por esos vestuarios excesivos que llevan, son muy icónicos los tres. Los recortes de Bowie, de Boy George y de Pete Burns que tenía pegados en la cabecera de la cama me procuraban la fantasía del cambio, la esperanza de la belleza que sueña desde una masculinidad impostada y acaba por abandonarla. Y otra persona también muy importante es el de Morrissey, que es el líder de los Smiths, que bueno, tiene un papel muy importante del que hablaremos ahora después, pero aquí también nos aparece. Morrissey, que también me guardaba el sueño en aquella puerta, era Marcabrú, y yo, Leonor de Aquitania. Él cantaba mis anhelos y mis amores imposibles. Le amaba con la distancia que las damas imponían a los trovadores. Me hacía vivir otras vidas, me ayudaba a escapar. Donde se compara a Morrissey con el trovador Marcabrú y la protagonista con Leonor de Aquitania, remarcando ese me hacía vivir otras vidas, me ayudaba a escapar, la música sirve a la protagonista especialmente para escapar de esa realidad. Y bueno, otro tema importantísimo del que no se suele hablar mucho porque es un tema tabú, es el de la muerte, pero especialmente el del suicidio, la lucha interna que vive nuestra protagonista en la que a veces se abraza y se quiere, otras no, aunque al final haya más luz que sombras, porque todos sabemos que no es fácil, también deriva momentos en los que se habla del suicidio, la salud mental, es muy importante. Con una grieta abierta en mi salud mental que adelantaría la debacle y aislamiento de años posteriores, dejé pasar los meses. La angustia se convirtió en más autodesprecio. El dolor se transformó en una niebla espectral que me devolvió a las profundidades desde donde podía ver la vida, pero de nuevo no podía tocarla. Carne de vías de metro. Durante ese año fue la primera vez que pensé con seriedad en triturarme la carne debajo de unas ruedas de hierro. Y ojalá y se celebrase la cobardía de las personas y no la valentía, porque con valentía y determinación, como ahora dice, pues muchas personas ya se hubiesen suicidado y esa no es la solución, no, ni correcta ni no correcta, no es la solución. Me humillaba no tener la determinación suficiente para suicidarme, no ser capaz de alcanzar ese estado de último valor que me librase de todo mal. Y otra forma de morirse es, como dice Eugenia, el no poder mostrarse como es en realidad. Porque la protagonista, cuando está con ese círculo de amigas, con esas moiras, Eugenia, sí que se maquilla, sí que se viste como ella se siente, pero en cuanto sale de ese círculo, se vuelve a disfrazar, se vuelve a poner, sí, ese disfraz, esa máscara de hombre. Que si el día que te conocí te hubieras tirado por debajo de un autobús, pues chica, otro maricón que no ha podido más, que las ánimas se lo lleven donde se lo tengan que llevar. Y no me asusta eso tanto como el camino contrario, el que yo no veo, cuando te quitas la pintura y los taconcitos y te compones otra vez para el otro lado. Eso es morirse, marica, eso es morirse. Como he dicho antes, el otro momento importante de los Smiths es cuando la protagonista sale a la calle por primera vez, creo recordar, vestida de mujer, con un regalo, unas botas en una mochila, que era un regalo, y va escuchando This Charming Man, la canción de los Smiths, y en ese momento es cuando se encuentra a Marra, como hemos visto antes, y cuando comienza a pegarle, la tira al suelo, le sale sangre de la boca, algo de la cara. Y no solamente me sorprende
que se incluyera la canción, porque la canción sigue sonando de fondo mientras le están pegando, sino que también la historia de la canción cuenta que va sobre una persona que no encuentra su lugar en el mundo. Entonces es un poco una comparación de lo que le está sucediendo a ella. Los golpes empezaron a llegar desde todas partes, ese momento en el que le pega, y enseguida dejó de doler. Se me habían caído los auriculares, pero los llevaba enganchados al abrigo y escuchaba la música lejana. Lo he traducido: un presumido sirviente que nunca supo cuál era su lugar. Dentro de mí escuchaba portazos, golpes como de madera chocando. La esperanza se me desvanecía como si se fuesen apagando uno a uno los focos de un teatro. Bueno, saldría esta noche, pero no tengo nada que ponerme. Y es el momento otra vez que hemos visto antes de Sick Heil puta, un lametón caliente en la mejilla, un golpe en la mandíbula y después oscuridad. Entonces, bueno, para terminar, traigo de vuelta la pregunta de autoficción, porque probablemente hayamos pensado que sí se trata de una. De hecho, las similitudes son interminables. El necrónimo, es decir, el nombre que le han dado sus padres, coincide, las edades, Alana nace en el 78, entonces podría ser también. Los gustos musicales, hemos visto que a Alana le encantaba bailar, decía que bailaba hasta la música del telediario, a la protagonista también, todos los pasatiempos, incluso la carrera, porque en un momento la protagonista también decide estudiar historia. Y a ver, la respuesta corta podría ser sí, pero claro, por suerte la autora nos responde esta pregunta en un coloquio que, bueno, realizaron el sábado en el Museo Reina Sofía, del que he podido extraer lo siguiente. Y ella nos dice: creo que no hay existencia ni, por supuesto, literatura fuera de la subjetividad. Nadie es neutro en sus opiniones, en sus sentimientos, en su creación, en su estudio, en sus silencios. Creo que la etiqueta autoficción está muy bien si tú quieres enunciarte desde ahí, pero esto me parece otra de esas argucias como lo de literatura femenina, autoficción, literatura queer, literatura LGTB. Son estrategias de una superestructura de un mercado para ponernos en la estantería de las chicas, de los mariquitas. Y sí, a mí me encanta esta estantería y yo estoy encantada, pero me pongo yo, no me pongas tú. Así que, por mucho que nosotros queramos ponerle esa etiqueta de autoficción, porque de verdad es inevitable no poner etiquetas a las cosas, incluso a las personas, si la autora no quiere que se la pongamos, pues a mí no me cuesta nada no ponérsela. Respeto la opinión y si lo dice la autora, pues la respeto muchísimo más, que al final es su novela. Entonces, no creo que sea necesario poner etiquetas a los libros para poder disfrutarlos. Y bueno, ahora sí que termino porque he traído un fragmento para resumir, aunque sería muy difícil de algún modo, la mala costumbre. No sabía pintar mi desgracia ni se me ocurría escribirla para no dejar pruebas, así que la bailaba o me desdoblaba y fantaseaba con escenarios de liberación. Sobre todo escapaba a través de la literatura, del cine y de la música. Era una espectadora de todo lo que me rodeaba, pero no podía tocar nada. Y si la mala costumbre de la protagonista es la de llorar a escondidas y llorar a solas, pues la mía, igual que hice el año pasado, es la de juntar una imagen QR y un enlace a una playlist de Spotify con todas las canciones y los artistas que han ido apareciendo. Entonces, esta vez no es mía, es de Alana, de su autora. Y nada, espero que funcione y muchas gracias. Estupendo, Irene, gracias a ti porque además complementas una brillante ponencia como has llevado a cabo y con una opinión muy reciente del 13 de abril, de hace apenas 4 días, de la propia autora sobre lo que ella piensa de su obra y nos dejas, bueno, pues este recuerdo, esta huella digital, como se dice ahora, que nos puede llegar a permitir
escuchar, ¿no? La música que va sirviendo de fondo a esta transformación que progresivamente va sintiendo esta figura que nace como varón, pero que enseguida se siente dueño de una identidad femenina que va a ir descubriendo paulatinamente a lo largo del avance de la obra. En fin, lo has explicado de una manera perfecta, y la diapositiva en la que te has preocupado además de ir fijando la trama temporal de la novela desde los 5 años, cuando es una niña que se está asomando al mundo, hasta esa edad en la que tiene que volver ya al final con sus padres, con 34 años. Tenemos ahí, pues bueno, lo que sería el tiempo de la historia, con una focalización situada en ese presente en el que ella va a estar reconstruyendo pues las distintas fases de esta metamorfosis suya, ¿no? Que sería quizá el término más adecuado para utilizarlo. Autoficción, claro, ya se ha abusado tanto de esa palabra que muchas veces no parece designar con certeza los experimentos narrativos a los que los autores se pueden llegar a dedicar, ¿no? Hay muchísimos aspectos, ¿no?, de la vida de Alana Portero que podemos encontrar en la red, y que tú has resumido en las primeras diapositivas, que están aquí, ¿no?, metidos en la obra, ¿no? Entonces, bueno, autoficción, autobiografía, biografía incluso, ¿no?, en distintos momentos, el conjunto del barrio de San Blas, esas figuras que van apareciendo han sido realmente conocidas por quien de niño era llamado Alejandro, que fue el nombre con el que sus padres pues lo echaron a andar. Pues no lo sabemos, ¿no? Existió Jay, existió Eugenia, existió Margarita, que son quizá las tres figuras que van graduando, ¿no?, ese lento proceso de transformación de este personaje. Pues tampoco lo sabemos. Le dieron esa brutal paliza que provocó ese salto, esa elipsis de cerca de 13 años que tú muy bien has marcado, ¿no?, porque así está con el asterisco. Pues queda, digamos que evidentemente, si no, esto se presenta como una novela, ¿no? Ella habrá utilizado pues todo un fondo de experiencias a las que habrá cambiado pues nombres, situaciones, y sobre todo pues sabemos que es una defensora, ¿no?, de la colectividad LGTBI, y que sus libros de poesía pues tienen esa orientación. Es más, hay que recordar que uno de los que nos has mostrado se llama Vidas Trans, que es del año 2019, ¿no? En este sentido, sí quiero incidir en el hecho de que nos encontramos ante una autora que da el salto de la poesía a la narrativa. Esta es su primera novela, ¿no? Es algo que recientemente en un Babel, y ahora que se está buscando la fecha del 27 para ver si va a haber otro 27 en este siglo, en un Babelia pues estaban orientando precisamente las carreras literarias de muchas mujeres que han sido poetas, bueno, que son poetas y que se dedican también a la narrativa, ¿no? Y que se está hablando de un nuevo 27, pero que va a ser fundamentalmente femenino, y vamos teniendo, bueno, pues varios acercamientos, ¿no?, a estas autoras para ir viendo lo que tendrá que ser un tratamiento literario o una construcción de un discurso que será totalmente diferente. Ahora bien, esta novela, a mí, cuando yo la iba leyendo, y una vez visto, ¿no?, que estaba escrita con esa finalidad de dejar un testimonio que ha podido ser en buena medida biográfico, me iba pareciendo una novela de tesis, ¿no? Y yo esa etiqueta no se la quito, es decir, se está queriendo demostrar algo, se está tomando un punto de partida de tesis, no solamente de defensa de los derechos o de la colectividad LGTBI, por supuesto, sino también de, ella lo decía en una de las diapositivas iniciales, de ese izquierdismo, ¿no?, que abraza como postura política. Y entonces, bueno,
digamos que puede empañar en algo, ¿no?, la objetividad narrativa, porque indudablemente el autor ya va guiando al lector hacia unas derivas ideológicas en las que ella cree a machamartillo, ¿no?, y que las impone por encima de cualquier otra consideración. Más allá de ello, esta novela de tesis, bueno, difumina esa, digamos, esa subjetividad con la creación de una trama episódica que está llena de vida, muy bien creada, ¿no?, por la autora, porque evidentemente ella ha nacido en el barrio de San Blas, y lo que va a hacer es, para que el lector adquiera conciencia de las dificultades de la comunidad trans, es recrear ese trasfondo, podemos decir, machista, masculino del barrio de San Blas, como el entorno menos adecuado pues para alguien que está buscando una identidad distinta a aquella con la que ha nacido, ¿no? Quizá esto sería uno de los elementos pues mejor perfilados de la propia obra, ¿no? Hay una gradación que está muy bien construida. Tenía miedo, dice al principio, de que mis padres dejasen de quererme si sabían que yo era diferente de como ellos querían. Las niñas siempre estamos escuchando, ¿no?, como temiendo, ¿no?, desde la infancia. Ella se llama a sí misma niña, luego no será así, ¿no?, porque el apoyo fundamental que recibirá la protagonista será precisamente de sus padres, ¿no?, cuando la acojan al final de la obra. Un texto dice: los hombres no se hacían hombres, se instruían en la masculinidad, e incluso entre los más buenos, pobre del que fallase en la práctica de la misma, es decir, se ven obligados de algún modo a comportarse de acuerdo, bueno, pues a unas normas puramente masculinas que se tienen que oponer, ¿no?, a toda esta serie de identidades diferentes. O la construcción del binarismo era feroz en ese inicio de la década. Entonces, está muy bien cuidada. Hay muchas frases de este tipo porque van ayudando a esa progresiva, bueno, le va ayudando al lector a ir uniendo a la progresiva transformación de la identidad de la protagonista. Nace varón, se siente niña, chica, se siente mujer, y entonces cómo va poco a poco pues adquiriendo ese sentido. Entonces, claro, todo gira evidentemente en torno al episodio de ese cabeza rapada, por llamarlo de algún modo, ¿no?, cuyo nombre es Marrano y que, bueno, pues le llaman Marra, y en esos dos episodios que ha comentado muy bien Irene, uno en un partido de fútbol, en el que ve como el amigo al que más unido se sentía la protagonista es el que dice esa frase: ¿cómo te pasas, Marra? Cómplice, ¿no?, para ganar su favor, ¿no?, para de algún modo a sentirse unido, ¿no?, a esa comunidad de estricta y extrema masculinidad por una parte, ¿no? Y justamente ese episodio, que es el más importante de la obra, es el que echa el telón, ¿no?, a la transformación, a la metamorfosis que por fin había decidido a vivir la protagonista, ¿no?, porque la protagonista pues estaba a través de esta triada, ¿no?, a través de las dos figuras que le van a servir de guía y de mentores en su transformación, que son Jay y Eugenia, pues se acostumbraba a ir con una mochila en donde llevaba escondida la ropa de mujer, a cambiarse en los bares de Chueca, ¿no?, ese bar regentado por este Antonio que nos ha comentado Irene también. Quizá es uno de los episodios, ¿no?, más mejor construidos, ¿no?, por parte de la autora, a cambiarse de ropa y luego a volverse a poner otra vez, ¿no?, la ropa masculina, salvo en una ocasión, que es cuando le compra esas botas a Eugenia para regalárselas, y decide quedarse con el vestido, con las botas que lleva, con la pintura, el maquillaje, etcétera, convertirse
convertida en una mujer, pero comete un error, ¿no? Es decir, salta de barrio. Quienes conocen Madrid, pues bueno, se adentra, cruza el límite de Plaza de España y se adentra por la zona de Princesa y sin darse cuenta pues va subiendo por la calle de... lleva a la zona que se llaman los Bajos de Moncloa, ¿no? Los Bajos de Moncloa pues, son unos sótanos que están llenos de locales y que parece ser que bueno, es donde fundamentalmente se encuentran estos grupúsculos últras, ¿no? De nazis machistas, y ahí es donde la cazan, ¿no? Es un episodio, es decir, es una obra que tiene escenas líricas, escenas muy poéticas. Esos sentimientos femeninos que va encontrando y que se van tamizando a través de toda esa trama de leyendas que también nos ha estado resumiendo Irene, ¿no? Porque ha estudiado la autora historia medieval, ¿no? Y se las conoce al dedillo y las va incorporando al imaginario del personaje que va creando, pero hay unas escenas brutales como es esa figura masculina, ¿no? Lo peor de la masculinidad, ¿no? Que es ese maltrato a la mujer, ¿no? Y al abuso a los hijos del tal Aurelio y el castigo que recibe acomodado, ¿no? Al comportamiento que lleva y luego lógicamente pues a la caza, ¿no? De estos nazis a Sempre, ¿no? Que ya era el nombre con el que había sido bautizado Alex y había cambiado de identidad, ¿no? Por eso inmediatamente, claro, todo desaparece, ¿no? Ese recurso pues está muy bien planteado porque el texto pasa a cursiva, de letra redonda a cursiva, en 2 o 3 páginas en donde damos un salto temporal y en donde encontramos esas referencias cronológicas que son las que nos permiten situarnos pues posiblemente en las mismas situaciones que no sabemos si las ha vivido la autora, pero sí que desde luego han sido coetáneas a ella. Tiré a la basura toda mi ropa femenina el 2 de febrero del año 2000 y era evidente que me había deshecho de algo más que de faltas, vestidos, medias y zapatos. Y luego ya vuelven a enlazarse, ¿no? Con los capítulos que llevan títulos. Volver es el título. En marzo de 2012, con 34 años, tuve que volver a San Blas por ser incapaz de mantener yo sola un techo en el que caerme muerta, aun con un contrato indefinido a jornada completa, porque trabajaba en una librería, pero con unos salarios muy cargados, ¿no? Que le impedían llevar a cabo, pues ganarse a lo mejor algo más de dinero, ¿no? Entonces, bueno, está, en ese sentido, la obra no tiene ninguna fisura, ¿no? En lo que llega a ser la construcción de la trama episódica que se pone en juego. Lo mismo sucede pues, con el análisis. Aquí no tenemos un retrato de un artista adolescente, ¿no? Parafraseando la obra de James Joyce, sino de un transadolescente, ¿no? Que nació en un barrio muy poco idóneo para esa metamorfosis, ¿no? Que lleva a cabo, porque evidentemente cuando empieza a volar le cortan las alas de cuajo en esa escena terrible de la paliza, de la brutal paliza que recibe en los bajos de Argüelles, ¿no? Como decíamos. Un poco más puedo añadir, ¿no? A mí me ha gustado mucho, claro, también por creencias mías, el acervo de leyendas, de referencias de la cultura medieval, que se las conoce y las sabe, ¿no? Introducir, ninguna parece ¿no? Todas están muy bien encajadas en ese mundo, ¿no? Con el que ella va apoyándose de esa forma. Y destacaría de esta obra, sobre todo, quizá a mí el aspecto que más me ha llamado la atención es las brillantes descripciones que ofrece la autora de un Madrid que se ha tenido que patear por las noches muchas veces, porque desde Chueca, el epicentro de la comunidad LGTBI, hasta el barrio de San Blas, pues hay una buena tirada, ¿no? Y la protagonista acostumbra a recorrer las calles nocturnas, ¿no? En un momento, ¿no? En el que quizá pues para pensar, para meditar, como dice, para reflexionar, para poder revivir todo lo que ha ido ocurriendo. Entonces ya en el capítulo dedicado a Eugenia, que de algún modo es la segunda guía, Margarita no llega a ser guía
en cierto modo, es deuteragonista, porque es la que le va a permitir recuperar, ¿no?, esa identidad a la que había renunciado. Pero fijaos cómo empieza esta descripción. Madrid era extraña y necesitaba recorrerse con minuciosidad para desentrañar sus secretos. Ajena a las monumentalidades, toda la reputación madrileña, toda su belleza recaía en sus habitantes, que en aquellos años ya votaban mal, pero seguían acogiendo bien. Bueno, votaban mal, evidentemente ya sabemos que la autora es izquierdista, ¿no?, y se confiesa de esa manera, ¿no?, con lo cual, pues bueno, la deriva, ¿no?, de los triunfos casi continuos de cierto partido político en Madrid, pues le han debido de doler, ¿no?, y lo reflejan de esa manera, pero seguían acogiendo bien, ¿no? Ese es, aparte de estas cuestiones, lo que llega a ser, ¿no?, el recorrido, ¿no?, por las calles, por los rincones, por los ambientes, es uno de los aspectos más cuidados, ¿no?, por parte de novelista. De ahí sí que puede también venir parte de lo que ella haya podido llegar a vivir, ¿no? Es cierto que para describir, pues, el ambiente del barrio de Chueca, de los barrios de bares, de encuentros, de citas, etcétera, ¿no?, nos encontramos con un adolescente que se entrega a la promiscuidad sexual, ¿no?, también como una forma de intentar encontrar o de sentirse deseada, ¿no? Y es cuando comienzan esas referencias. Ella como ninfa busca a los hombres de dragón, puntos suspensivos, ¿no? Quien haya leído la novela, pues ella puede saber a qué nos referimos. En fin, más cosas podría decir, pero la ponencia de Irene Maestro ha sido muy completa, como habéis podido apreciar. He querido sobre todo subrayar, ¿no?, la importancia que llega a tener el entorno urbano, tanto en el que nace y al que vuelve, como el que recorre por las noches de transformación en busca de esa identidad, ¿no?, y que luego pues la acaba perdiendo justamente en el lugar pues menos adecuado por el que tenía que haber pasado, pero era la única ocasión en la que se decidió a escuchar música con los auriculares. Eso está muy bien señalado por Irene, ¿no?, y por la autora, ¿no?, como la iba oyendo a lo lejos, porque ya llevaba los auriculares como disimulo, ¿no?, pero no llevaba la música puesta, porque siempre iba con otra antena, la de la vigilancia, ¿no?, de que no se le acercara, no le insultara, no le dijeran algo, ¿no?, que le pusiera en guardia. La única vez que no lo hizo fue justamente cuando ese grupo de nazis de cabezas rapadas, pues como he dicho antes, la cazan, ¿no?, de una forma brutal. Bueno, yo con esto termino. Irene, ¿quieres señalar alguna cosa a lo que he dicho antes de dar paso al debate? No, muchísimas gracias por Vale. lo que has dicho. Hemos complementado más o menos poco dejabas, ¿no?, para poder complementar en la exposición que has ido haciendo. Además, la trama cronológica está muy bien construida, y, hombre, si hubiera estado hoy aquí Alana Portero, pues le hubiéramos podido preguntar si a ella le han pasado algunas de las cosas que le han ocurrido a la protagonista. Seguro que algunas sí, ¿no? Pero bueno, las de la paliza, ¿no?, las de los encuentros, ¿no?, en el fútbol, esa especie de relación tan negativa, ¿no?, con algunas figuras masculinas. Bueno, en fin, tampoco es necesario saberlo. Bien, pues abrimos entonces el debate por si alguien quiere intervenir, preguntarle a Irene algo que le haya quedado o que haya surgido, alguien que haya leído la novela, ¿no?, y por tanto pues quiera también aportar alguna línea de análisis que Irene o que yo mismo no hayamos planteado. Ya sabéis que como siempre pues le ponéis el micrófono. Sí, pica, pues. Concha, cuando quieras. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Me ha encantado la novela, la verdad, de las que hemos leído este ciclo, es la que de momento más me ha gustado. Y por muchas cosas. Porque es una novela de crecimiento, de desarrollo psicológico, personal, de autodescubrimiento también. Y bueno, pues se plantean cuestiones con las que yo me siento identificada. Pues todo el tema, por ejemplo, que creo que es un tema bastante propio de la adolescencia que vive la protagonista y que en cierto modo muchas vivimos. De no estar contentos con nuestro cuerpo, a lo mejor, pues de intentar, no sé, de este tipo de complejos. En mi caso, en su caso puede ser diferente. Y bueno, hay personajes que también me han encantado, porque es una novela que está escrita, como decíais, con mucho lirismo, y también con mucha profundidad en la psicología de los personajes. Me gusta mucho el personaje del padre, porque a pesar de ser un hombre de barrio, un hombre obrero, pues es un hombre, por ejemplo, que defiende a Margarita en el episodio del policía, cuando el policía se empeña en tratarla de señor, ¿no? Porque era el nombre que ponía en el DNI. Y el padre de la protagonista da la cara y le hace al policía pedirle perdón y que la llame señora, creo recordar. Entonces, solo por eso, de verdad que yo me quito el sombrero. Me encanta el padre. Y luego también me encanta Margarita, porque es una mujer que está dedicada por completo a su madre. Es una mujer de una humanidad tremenda. Entonces, tiene mucha importancia para mí en la novela este amor familiar, y luego también la solidaridad entre la gente del barrio. Me gustan también mucho las referencias que hay, las referencias culturales, las referencias pues, a la música, a la cultura pop. También no sé, pues me gusta. Bueno, yo estoy dando clases en un instituto del distrito de San Blas. Entonces, bueno, pues cuando ella habla de cómo era San Blas en los tiempos de la heroína, en los tiempos del SIDA, y lo presenta como un barrio pues tan pobre, tan miserable, ¿no? Tan desolador, ahora es completamente diferente. Ha cambiado muchísimo. Y bueno, básicamente por esto también veo que es una novela circular que empieza con el núcleo familiar. Ella hace como una especie de, bueno, sí, de viaje, de desarrollo, que la lleva otra vez a su familia, ¿no? Que a pesar de que no la entienden, la cuidan, ¿no? Y la siguen queriendo. Y eso es algo que me ha gustado mucho. Y en general, pues eso está bien escrita, el tema me ha encantado. Y bueno, con ella me he sentido identificada en determinados momentos. Luego sí está la cuestión social también reflejada por los sueldos míseros, menciona también el tema del desarrollo urbanístico, bueno, sí, está ahí también presente. Sí me ha gustado mucho la exposición de hoy y agradezco el código este QR que lo voy a escuchar ahora. Así que pues, gracias a los dos. Gracias, Concha. Irene, ¿le quieres señalar algo a Concha? Bueno, sí quería decir una cosa. Y, bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la aportación, porque también me da esa sensación de que al final el núcleo familiar, seas como seas, te van a querer y eso es muy bonito. Pero respecto a lo que has dicho sobre la persona que defiende a Margarita cuando
su madre fallece y le dice, trátale de una mujer porque es una mujer, creo que no es el padre de la protagonista, sino un gitano que vende fruta en San Blas, que se llama Sebastián, que aún Ah, así puede ser. es un personajazo, Ah, a mí me encantó. vale, vale. Pues entonces me encanta Sebastián. No me acuerdo. Me Ah, gustó y muchísimo Sebastián, sí. sí, sí, sí. Bueno, otra cosa. Yo no pude leer el episodio de la paliza, no lo he podido leer. Mm. Porque no pude con ese episodio. Entonces, lo que yo no tengo claro es Marra quien le da la paliza. Marra es el jefecillo, por así decirlo, del grupo de cabezas rapadas, que es el que además debe de tener ciertas tendencias homosexuales o como sea, ¿no? Porque siendo Sí. chico el protagonista se acercaba a él con intenciones libidinosas y entonces pues ya le decía al padre, no te acerques a Marra, porque ya más o menos le debían de Ah, conocer, ajá. ¿no? Es decir, de algún modo, Vale, pues vale. estos personajes tan retorcidos y siniestros se están Mm, mordiendo a sí mismo, es decir, se están cociendo en su propio fuego, ¿no? Y entonces es él el que dirige el apalizamiento que recibe la protagonista, efectivamente. ajá. Vale, muy bien. Muy bien, tenemos a Sara que había levantado la mano, le damos ya paso a esto y luego Mar que quería también intervenir. Sara, cuando quieras. Hola, pues primero muchas gracias a Irene por su presentación. Me ha pasado algo parecido con la novela porque mi familia es de San Blas y entonces pues han vivido la misma experiencia que la autora, o bueno, que la narradora. Y sí, y me ha gustado mucho porque, como has dicho, Fernando, las descripciones de Madrid son muy explícitas, te da nombres de calles, de lugares. Entonces haces un viaje por un Madrid que yo no he conocido y me ha resultado interesante esa parte. Además de la prosa, porque hasta ahora no había escrito otra novela y se nota mucho la influencia de la poesía al escribir la novela, porque en muchos momentos pues hemos hablado de ese lirismo que no deja ver claras las ideas, pero en los momentos más crudos, como por ejemplo la pelea o cuando habla sobre suicidio o no sé, en los momentos más difíciles es muy precisa y muy explícita, pero Mm. en otros aspectos sí que noto que hay pues esas referencias, esas intertextualidades bueno, que hacen como una prosa poética así Mm. llamativa. Y me ha gustado mucho cómo, pues eso, cómo ha escrito la novela, no sé. Efectivamente, ¿no? Esos contrastes que se establecen entre esos episodios líricos que están más o menos situados en los recorridos que realiza por el Madrid nocturno frente a esa violencia ciega, ¿no? Del abusador y el maltratador que es Aurelio, sabiéndolo además toda la comunidad de vecinos porque los tabiques se dan pues de papel de fumar, ¿no? El silencio espeso que envuelve a todos, ¿no? Cuando Sí, entra en la casa porque todos saben a lo que va a golpear a la mujer salvajemente y abusar de los hijos, pero nadie se atreve a intervenir hasta que es la hija, ¿no? La que repara de algún modo, bueno, repara, es decir, comete, ¿no? El acto en el que se quita del medio al padre abusador y maltratador y el que nos acaba de destacar ahora Irene, que es la paliza brutal que recibe el protagonista por parte del grupo nazi, ¿no? Entonces, claro, son episodios que uno lee y te dejan impactados totalmente, ¿no? Porque sí, dices, bueno, es que la sociedad es así realmente, es decir, estamos hartos, ¿no? Es decir, últimamente pues estamos viendo cómo se está extendiendo hasta la muerte vicaria, ¿no? 7 niños, ¿no? Que van muriendo porque no se conforman los feminicidas, ¿no? En matar a la mujer, sino en causar mayor daño matando a los niños, ¿no? Entonces, claro, el análisis al que esto nos pueda llevar, pues es verdaderamente desolador. Pero bueno, por el otro lado va quedando esas otras figuras marginales, las que conoce del barrio de San Blas, Margarita,
que desde luego, como digo, para mí es la segunda protagonista de la obra. El cuidado que ella tiene con la madre es el cuidado que tendrá la protagonista con ella en los últimos años de su vida, y es la que le entregará lo que necesita para volver a recuperar la identidad femenina que brutalmente le había sido arrebatada en los bajos de Moncloa o de Argüelles. Muy bien. Pero bueno, me resulta llamativo porque normalmente en las novelas las partes más crudas son las que se suelen tapar o se suelen llenar de metáforas para que no queden tan textuales, y se nota que la intención de la autora es dejar patente la violencia que sufren pues personas que viven al margen. Entonces, pues sí. Sí, efectivamente, y el silencio de la sociedad, de las comunidades, ¿no? que prefieren mirar hacia otro lado en vez de intentar, ¿no? Por eso, pues el episodio que se ha recordado, ¿no? La defensa de Margarita, por una parte, pues es muy importante, ¿no? En ese sentido, ¿no? También el modo en que es acogida la protagonista cuando vuelve a su casa porque no puede sobrevivir literalmente, y cómo la madre pues la alimenta, y como el padre pues guarda un silencio que la envuelve y que la protege, ¿no? Que es lo que necesita, ¿no? En ese sentido, la figura del padre, aunque no corresponda en ese sentido, está muy bien tratada. Mar, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Me escucha, no? Sí. Te oímos, Bueno, pues gracias Irene, por este libro, por tu presentación, y gracias, Fernando. A mí el libro me está encantando, todavía no lo he acabado, voy, pues no sé, llevo un poco más de la mitad. Entonces, por ejemplo, la escena de la paliza no he llegado, pero ya sospechaba que iba a haber algo así. A mí me está gustando mucho, no quiero repetirme, y ya habéis hecho bastantes comentarios. Yo creo que una de las riquezas de la novela pues es esa sutileza que tiene para hacer la introspección del personaje, y por eso yo veo claramente que es una autoficción, porque en cada situación por la que va atravesando, cada momento, cada experiencia, hay una reflexión como muy profunda de cómo se está sintiendo ante eso, ¿no? Porque, quiero decir, al hacer este ejercicio de leer la novela, me he dado cuenta de que pienso que las personas trans deben ser especialmente observadoras de esa condición que tienen como de contradicción, ¿no? en su interior. Por lo tanto, de ahí esa riqueza a la hora de definir o de definirse y de hacer un análisis de cómo se está sintiendo ante cada cosa. Y por supuesto, si luego has tenido la oportunidad de estudiar una carrera relacionada con la literatura y de tener facilidad para poderlo expresar, pues a mí es lo que más me interesa. Sí, se te ha dejado de oír, Mar. No sé si se te ha ido el micrófono. ¿Ahora? ¿Ahora sí? ¿Sí? Ahora te oímos ya bien, sí. ¿No me oís? ¿No me oís? No, sí, te habíamos oído perfectamente, sí. Que estabas hablando de la identidad trans y de los problemas que conlleva. ¿Me oís ahora? Sí. ¿No? Ah, vale. Entonces, me interesa también porque consigue enriquecer mucho esa definición, pues porque lo mezcla con lo que habéis comentado de la mitología, toda esa iconoclastia de los personajes de los santos, ese ambiente kitsch, ¿no? Que parece que estás metida dentro de una película de Almodóvar, ¿no? No tienes más que, pues no sé, cuando va al bar de Augusto Figueroa con Yai, o sea, todo, cualquiera que hemos atravesado por los años 90 y hemos tenido la oportunidad de movernos por Madrid, pues conocemos, ¿no? de lo que está hablando esta protagonista. Y bueno, por eso yo veo claramente que es una autoficción, porque si tienes que atravesar desde Chueca a tu casa a las 7:30 de la mañana y vas pasando por las zonas y vas
y vas sintiendo, pues yo creo que son experiencias que la protagonista ha experimentado, ¿no? Su primera relación sexual, tanto con un hombre como con una mujer, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es lo bonito de la novela hasta donde la estoy leyendo, ¿no? Esa mezcolanza. Y bueno, tampoco no tengo mucho más que añadir, ¿no? Que lo que decís, que habéis apuntado y que ha apuntado también Conchi, me produce mucha ternura. Cuando he visto, pasado por lo de la escena del fútbol, ¿no? Cómo el padre le defiende, porque hasta ese momento no sabíamos cómo se estaba enfrentando el padre a su hijo, ¿no? Porque se deduce a partir de ahí que el padre entiendo, que es consciente de, bueno, pues de la identidad o del proceso por el que está su hijo. Entonces eso me ha producido mucha ternura. Y poco más. Por lo demás, bueno, pues como también habéis comentado, resaltar que aparte de hacer una denuncia de la situación de las personas trans, que yo creo que viene muy al hilo del... Sí, te hemos perdido otra vez. No, que hay mucha... ¿Ahora se me oye? ¿Se me oye? Muy bien. ¿Sí? Sí. Vale. No, que cada vez parece que la sociedad vamos un poco más hacia atrás, ¿no? En cuanto a poder entender, asumir, integrar a las personas que tienen otras identidades. Al final lo que se ve es un retroceso. Entonces me interesa que haya escritoras como Alana que bueno, que defienden, que hablan de la problemática, y ojalá fuera una lectura obligada en los institutos. Ojalá. Pues nada Muy más. bien. Hasta luego. ¿Alguna aportación más queréis? ¿Alguna cuestión? Bueno, yo creo que le hemos dado un repaso bastante amplio a todas las problemáticas que se ponen en juego en esta obra, ¿no? Y que son muy candentes y que están muy presentes ahora mismo en el momento actual. Y yo creo que la novela es un reflejo perfecto, ¿no? De muchas de estas situaciones, y están muy bien tratadas por la autora. Irene, por tanto, te pido que despidas ya la sesión. Vale, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a todos por participar ahora. Y nada, eso es todo. Nos vemos entonces en el próximo curso, ¿no? Efectivamente, la próxima sesión, que será Las voces de Adriana, como habíamos comentado, una novela de Elvira Navarro, la tendremos de aquí a 2 semanas. Bueno, voy a